Archi, aplauso para ellos. Por primera vez en nuestra República Mexicana. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues yo les pregunto cómo están. Nosotros A ver, bien. acá en el micrófono. ¿Aquí hablo? Ajá. Ah, muy bien. Estamos perfectos. Recién llegados de Argentina. Lucio y Jimena, cuéntenme de esta fusión de géneros entre electrónica, pop, rock. Bueno, es una música muy energética. Así es. Intentamos que sea muy energética. Sí, es la música que nos gusta hacer, así que tocamos la música que queremos escuchar, por suerte. Como agrupación ya tienen 3 años. Así es, desde el 2014 Ajá. que hicimos nuestro primer disco. ¿Cómo se conocen? Platíquenme la historia Nos de conocimos Archi. en la escena de Buenos Aires, en bares. Somos músicos los dos, así que terminamos por cuestiones del universo. Del universo. Encontrándonos y diciendo, ella tenía canciones, yo tenía canciones, dijimos, juntémoslas y vamos. Es un quinteto conformado entre mexicanos y argentinos. Y chilenos. Y chilenos. Pero, entonces, fusionando tanta nación, ¿cómo lo hicieron? ¿De dónde se consiguieron o cómo? La magia de las redes sociales. ¿Verdad? Hoy. Sí. Cuando subimos nuestro disco, tuvo muy buena repercusión aquí en este país. Y bueno, así fue que llegamos a nuestros integrantes mexicanos, a Ajax, Armandeus. Bienvenidos. Y en Buenos Aires conocimos a Ariel, que está con nosotros desde el principio también. Bien, maestro. Que es Y de bueno, el Chile. material discográfico se llama Rabdomancia. Así es. Y cuéntame del material discográfico. Bueno, este material lo grabamos en 2014 ya. Ujú. Este año ya estamos presentando material nuevo que vendrá durante este año. Y, Y tienen bueno, canciones muy eclécticas, sí, ¿no? 11 canciones que... Por ejemplo, espérame, Sí. el título que me quedó así como que, ¿cómo dice? ¿De qué trata? El fantástico mundo de los Empacadores de espárragos. empacadores de espárragos. ¿De qué habla eso? Habla de un joven de 18 años Ajá. idealizando un lugar en el que quiere entrar a trabajar, que es un lugar que no es para él, Ok. pero lo idealiza y una vez que entra lo despiden a las 6 horas de estar trabajando. Bueno, primero vamos con la primera canción que es Los Empapados. Y se Así hace, es. Y y después se hace con ese músico y viaja a México. Bueno, ahorita vamos a checar. Archi con nosotros desde Buenos Aires, Argentina en tus ciudades. ¡Aplauso! Gracias. Desde el temporal que inundó mi pago, tuve siestas bajo el sol, esperando un poco de calor. Y vos me regalás tu cabello corto y no sé bien qué decir, más que invitarte a caminar. Te volví a soñar, todavía no entiendo bien si fuiste real o todo lo imaginé. De momentos me controlo y al instante me abandono. Si grité fue para poderlo soltar. Y aunque ya pude quitármelo, no sé si podré olvidar.
esperando, desplegando tu sonar. Si estás esperando, desplegando tu sonar. Si estás esperando, desplegando tu sonar. Muchas gracias. El próximo tema es El fantástico mundo de los empacadores de espárragos. Somos Archi de Argentina. Los fierros oxidados, el cordón de alado, sellan el paso al fantástico. Sabemos que no entraremos ahí. Son 12 horas que vamos a sacrificar, empacando espárragos para ser desafectados a la hora 6. Vamos pateando piedras. Y así, en plena confusión, me voy empujando al costado. Voy masticando el no, rumiando sin poder expresarlo. Sentir que nada va a pasar, que se me cierra el paso al fantástico. Abatidos antes de empezar, llegamos pero algo andaba mal. No puedo aún recordarlo bien. Torpe sin rumbo ni una dirección, una certeza, una sensación. Sombras de mediodía que tapan el sol. confusión, me voy empujando al costado. Fallar, voy masticando el no,
llorando sin poder expresarlo. Sentir que nada va a pasar, que se me cierra el paso al fantástico. ¡Aplauso para Archie! ¡Buena gracias. energía, muchachos! Esta mañana, ustedes muy bien, viene un segundo material discográfico donde se desprende el sencillo No Hay Interruptor. ¿No es así? Cuéntanos. Sí, es una especie de preproducción que trajimos acá a México como adelanto del segundo disco. Se llama No Hay Interlocutor. Lo estamos produciendo nosotros, lo estamos grabando nosotros. Está compuesto por nosotros, así que estamos haciendo todas las partes del producto. Y hay presentaciones aquí en la Ciudad de México. Sí, claro. En Obos nos encuentran este jueves, 21 horas, aquí en Ciudad de México. Y luego tenemos semana que viene también en el Multiforo 246, el miércoles 21 horas. Y el jueves, miércoles 17, 21, a las 21 horas. Y el jueves siguiente, que es Jueves 25 de mayo, en Foro Bizarro. Así que pueden checar todas nuestras fechas en nuestra página también. A ver, las redes sociales para que el público esté atento. En Facebook nos encuentran como Archibanda, en Instagram igual, Archibanda, y también pueden escuchar nuestra música en Spotify. Así que, bueno. Ahí está. Bienvenidos a Gracias México, por la mucho invitación. éxito. Gracias. El Muchas aplauso gracias por para estar aquí. Archie, compañeros. Muchas gracias. Adelante. Gracias, felicidades.